El mensaje de hoy se llama Despertando el Espíritu. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto te levantas y no tienes ni ganas de ir a trabajar y vas nada más porque sabes que tienes que ir? ¿O te ha pasado que de pronto sales y ves la basura tirada del vecino y te enojas y la pateas y la acabas de echar en su puerta y te vas en vez de bajarte, recogerla y ponerla en su lugar? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que de pronto sales sin propósito? Y no sé si te ha pasado también que de pronto te pones a pensar y ni siquiera tienes un objetivo del día a cumplir. Imagínate el de mañana o el de largo plazo. ¿Te ha pasado que de pronto andas nada más como vegetando, como que haces las cosas por hacer? No te ríes, la comida no te sabe, te invitan a salir y todo lo criticas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has vivido de pronto o amanecido o estado todo el día quizás con una sensación así como de vacío? ¿Te has sentido sola, solo? ¿Has sentido frustración de pronto en los proyectos que no se te dan y nada se te resuelve? Y si se te da, te quedas pensando que no era lo que tú esperabas. Si no hay fruto, quiere decir que no está el respaldo de Dios. Y si no está el respaldo de Dios, quiere decir que el espíritu está apagado. Por eso es que nosotros andamos tristes. Esta situación solamente la vas a resolver teniendo al Espíritu de Dios en ti, porque solamente el Espíritu de Dios es lo que resuelve la insatisfacción de la vida del ser humano. Me gustaría compartirte un poco sobre la historia de Zorobabel. En el año 697 se da la primera invasión de los babilónicos a Jerusalén. En el año 606 a.C., el primer exilio a Babilonia. Luego en el 587 Nabucodonosor conquista y destruye a Jerusalén y quema el templo, y se da ahí la segunda deportación. En el año 582 a.C. se da la tercera deportación. Y en el año 538 a.C., Ciro entonces conquista Babilonia y hace un decreto para la reconstrucción del templo. En el año 537 a.C., Ciro proclama la libertad de los judíos y ordena que regresen a Jerusalén. Si te fijas, yo te he dado estos datos históricos en un orden descendente de los años, del 697 al 537 a.C. Son los años que se van acercando al nacimiento de Jesús. Por eso es que va en ese orden descendente, ¿sí? Bueno, en el libro de Esdras, en el capítulo 1, vas a leer que Dios despertó el espíritu de Ciro para reconstruir su templo, y Ciro no creía en Dios. Cuando hay propósito de Dios en las personas, a él no le importa quién eres ni de dónde vengas. El propósito se va a dar porque se va a dar, y más nos vale que escuchemos su voz y estemos en constante comunicación con él y que seamos reverentes con el Señor y atentos y educados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Fíjate que en este pasaje tan hermoso, cuando son liberados todos ellos, se liberaron 49,707 personas, son las que regresaron. Y sabes que ahí nacen dos personajes, Zorobabel y Josué. Ellos venían organizando a todo este grupo de personas para llegar a Jerusalén y volver a construir el templo. O sea que aquí estamos hablando que el Señor pone en el espíritu del rey Ciro que sea liberado su pueblo, pero con un propósito, la reconstrucción del templo. Siempre que tú seas llamado a los caminos de Dios, a Dios no le va a importar tu pasado, va a ser para un propósito y más te vale que le prestes atención y le seas obediente. Fíjate que Zorobabel se traduce como semilla babilónica. Zorobabel era babilónico y al Señor no le importaba, no le importó en ese momto quién era él o de dónde venía él. Él sabía que era una persona con liderazgo y por eso lo puso al mando de todo ese grupo de personas. Y yo quisiera imaginarme por unos instantes este pobre hombre liderando casi 50,000 personas. Imagínate las embarazadas, el cojo, el enfermo, el quejumbroso, el que nada le parece, el que todo se queja, el que todo lo critica, o de pronto el que hace mucha broma, de pronto el que nada le importa, de pronto, ay no. Estamos hablando de un gran liderazgo. Tan grande fue este liderazgo que dice el libro de Esdras que toda la congregación se movía como si fuera un solo hombre. Qué precioso, qué bonito.
Este libro también nos habla a nosotros, aparte de la restauración, cómo de pronto empieza el enemigo cuando tú tienes un propósito y tú eres llamado y eres dotado de todos los instrumentos que el Señor tiene para nosotros, para que seamos exitosos en la vida y también en los proyectos que Él nos encomienda. Siempre va a estar la mano de Satanás metida. En este caso vas a encontrar a dos personajes que se llaman Tatenai y Boznai. Ellos fueron con mentiras al rey Darío y le dijeron que allá en Jerusalén, mira, están levantando unas murallas, no te van a rendir tributo, van a venerar otros dioses, no te van a pagar impuestos, la obra es parada. Entonces te estoy hablando que ellos salieron del cautiverio de Babilonia y pasaron casi 15 años para que ellos realmente recobraran ese espíritu para terminar de hacer la obra. Si hay algo que le molesta al Señor es procrastinar. Todo para mañana, para mañana, para mañana. Una persona que tiene el espíritu apagado es esa persona que no se da cuenta que el tiempo ha pasado. Es que ayer es que te vengo pidiendo tal cosa desde hace tantos meses. Ay, no es cierto, ¿cómo exageras? Apenas me lo dijiste la semana pasada. Pierden la noción del tiempo porque su espíritu está apagado. Por eso es de suma importancia que las personas con un espíritu apagado nosotros las ayudemos a despertarlo, y si es tu caso, mi caso, con nuestro espíritu sea despertado inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que atender al llamado de Dios. Estamos en épocas de guerra espiritual, no estamos en épocas de pasear, estamos en épocas de guerra espiritual. Bueno, regresando al tema, aparecen estos dos personajes, la obra se detiene. Sin embargo, Esdras, que era gobernador, Esdras le escribió al rey Darío y le dijo: nosotros no estamos construyendo por construir, traemos una orden, ya fuimos liberados de los babilónicos y por favor consulte en los archivos del rey Ciro, porque ahí hay un escrito donde nosotros fuimos liberados por él, porque él recibió la orden de parte de nuestro Dios que fuéramos liberados para la reconstrucción de su templo. Y efectivamente Darío encontró esos escritos y ¿saben qué? Le ordenó a estos dos, al Boznai y al Tatenai, que se quitaran del medio, que esta gente se dedicaran a reconstruir su templo lo más rápido posible, y hasta obligó a todos los que estaban a su alrededor que fueran a llevarle las ofrendas, diezmos, dinero, comidas, animales, lo que necesitaran para la reconstrucción de su templo. Cuando hay propósito de Dios en tu vida, y de pronto se atraviesan algunas cosas, si tú estás parado, si estás en pie de guerra, si eres un buen líder espiritual, vas a ver cómo el Señor te va a ir abriendo las puertas. Por eso es importante que el espíritu sea despertado, que vivas con un espíritu despierto, porque solamente así vas a poder resolver las insatisfacciones de tu vida cotidiana. Hay algo que me encantó, no sé si alguna vez has leído el libro de Ageo. El libro de Ageo, en el capítulo 1, el Señor hace un reclamo y le dice: no es tiempo de arreglar mi casa, pero sí es tiempo de tener tu casa artesanada. No es que a Dios le moleste que tú vivas bien, que ganes dinero, que trabajes, que viajes, que seas empresario, empresaria. Al Señor no le molesta eso. Lo que entristece al Espíritu Santo de Dios es que pongas todas las cosas, y más el dinero y las cosas materiales, antes que su propia persona. Eso le da tristeza al Señor, porque al final dice que en un solo soplo todo nos los puede quitar de un solo soplo. Y escucha esto: cuando hay un propósito de Dios para tu vida, déjame decirte que todo a lo que tú pongas ojo y le des prioridad antes que al Espíritu de Dios, se te va a ser quitado. Por eso es bueno estar despiertos al Espíritu, escuchar su voz, obedecer y tener un temor reverente hacia los propósitos del Señor para nuestras vidas. En este mismo libro de Ageo, el Señor, muy enojado, le dice: vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Sabes qué es subir al monte? Subir al monte es entrar a la presencia de Dios. Subir al monte es estar en comunión con Dios. Y traer madera es traer su palabra. Pero para traer la palabra debimos haberla escuchado primero. Ahí mismo en el libro de Ageo, el Señor nos dice en el capítulo 1 que meditemos. Dice: meditemos nuestras vidas. Dice: ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no se quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan,
Por un jornal lo reciben en saco roto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con este escrito que el Señor nos ha dejado aquí en Ageo capítulo 1, nos está diciendo que aquí no está la presencia de Dios. Su Espíritu no está con nosotros, su Espíritu no está respaldando las obras que nosotros hacemos. Entonces estamos nosotros ahí a contracorriente, ¿verdad? Comemos y no nos saciamos. En el versículo 10 dice, por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia, o sea, las promesas, y la tierra se niega a dar fruto. Yo hice venir sequía sobre esta tierra, sobre los montes, el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre hombres y animales. Fíjate que cuando tú lees esto y empiezas a meditar tu vida, como el Señor nos está pidiendo aquí, te das cuenta que llega un momento que los cielos se cierran. ¿Por qué? Porque el espíritu de nosotros está apagado, ¿verdad? Los cielos se cierran, no hay promesa. Y cuando el Señor nos dice que hay sequía de trigo, eso quiere decir, el trigo se refiere a la palabra. Y te estoy hablando de una forma espiritual. No hay palabra revelada. Cuando el Señor dice que también va a venir esa sequía sobre el vino nos habla del gozo. Por eso es que vivimos tristes, angustiados, aunque lo tengamos todo. Vivimos tristes, con preocupaciones, angustiados, porque no hay gozo, no hay vino. Y también cuando nos dice aquí que va a haber esa sequía sobre el aceite, está hablando sobre la unción. Cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, no va a haber trigo, no va a haber vino, no va a haber aceite. El Señor hace una invitación a Zorobabel y también hace la invitación a Josué. Es Josué el hijo de Josadac, para que no te confundas. A ellos les dice que se levanten. Josué era el sumo sacerdote y les dice que cobren ánimo, que se levanten y que se pongan a trabajar. No solamente ellos, también todo su pueblo. Dios es un Dios de orden y eso a mí me encanta, me enamora, porque primero despertó a rey Ciro, que era el rey. Luego entonces nace Zorobabel como gobernador y a él el Señor le pone para que trabajaran conjuntamente en esa obra a Josué, hijo de Josadac. Si te fijas, hay un orden, el rey, el gobernador y su líder espiritual. Muchas personas no tienen éxito en la vida porque se alejan de lo espiritual. Le pueden más el dinero, las cosas materiales, la fama, que la misma palabra de Dios y ser obedientes a Dios. Es muy bonito cuando ellos van a reedificar el templo, porque dice que llegaron los músicos, los levitas, cantaban, bailaban, y dice que los ancianos gritaban y lloraban de emoción. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos una pasión por estar en Él, en sus mandatos, bajo sus órdenes, a sus pies. Eso es lo que el Señor quiere, que dancemos, que nos gocemos, para que pueda haber palabra revelada. Solamente tienes que oír la voz de Dios, obedecerle y tenerle un temor reverente. Y yo te pregunto si tú lo estás haciendo. Y sabes que en Dios las cosas no son gratis. Dios siempre tiene promesas para nosotros. Obviamente que promesa y recompensa. Obviamente que es importante que lejos de lo material, nuestra mayor aspiración sea lo espiritual. Mi deleite debe ser saber y tener esa conciencia y esa seguridad, esa garantía que yo estaré inscrita en el libro de la vida eterna. Yo quiero estar ahí en la parucía, yo no sé tú, pero yo sí quiero estar en la parucía y yo sí quiero estar allá y sí quiero caminar en esas calles que dice que son de oro. ¡Wow! Yo quiero estar ahí. Bueno, regresando a las promesas, en esta historia yo no te puedo leer este libro porque, obviamente por el tiempo, pero cuando lo leas Dios te va a hablar muchas cosas te va a hablar Dios aquí. Una de ellas es cuando en el libro de Ageo el Señor despierta también el espíritu del profeta Ageo para que insista en ellos, en la terminación y la culminación del templo y que meditaran bien su vida, ¿no? Entonces el Señor le hace una promesa a Zorobabel. Él le dice que cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo y yo te he elegido. El anillo de sellar era porque tú sabes que no se podía quebrantar lo que ya estaba escrito por el rey.
Te recuerdo que Zorobabel significa semilla babilónica. Entonces el Señor le hace la promesa de ser anillo de sellar. ¿Sabes qué significa sellar? Sellar significa unir. Eso es lo que significa sellar. El anillo de sellar de un gobernante u oficial era también símbolo de autoridad. Y con él se sellaban los documentos oficiales o cosas que no debían ser alteradas. Cosas que venían escritas por el Rey de Reyes. ¿Y sabes qué? Si nosotros empezamos a caminar así como Zorobabel, escuchando su voz, ¿verdad? Obedeciéndole, teniendo un temor reverente, batallando de pronto con esos boznayo, con ese tetenay que se nos cruzan en el camino para detener los propósitos de Dios en nuestras vidas. Si yo camino con fe, si yo cobro ánimo, yo tengo la promesa que como Zorobabel estaré en la diestra del Padre como anillo de sellar. O sea, yo estaré unida a Él. Si tú te fijas, el anillo del rey se ponía sobre esa cera caliente, no recuerdo si se le llamaba lacra, no recuerdo bien, pero era esa cera caliente y ahí se hundía el anillo, ¿verdad? Para sellar ese escrito y salir con para que ese escrito se fuera con ese sello y no fuera transgredido. Espiritualmente yo estoy entendiendo aquí que esta promesa de Dios de seguir sus caminos, de ponerlo a Él como mi prioridad, me está diciendo a mí que yo tengo promesa, que yo estaré en su diestra, puesta en su diestra. Y para esto habrá momentos en que yo tendré que ser volteada, sumergida en el fuego, en el calor, para permanecer con el sello del Espíritu Santo y salir a llevar las buenas nuevas sin transgredir la ley. Eso es lo que a mí me revela esta palabra. ¿Y sabes qué? También para Josué hubo promesa también, y hubo también recompensa. En Zacarías 6, capítulo 6, versículo 11 me parece, el Señor manda a que se derrita oro y plata y que a él se le hiciera una corona especial. Yo no te estoy hablando de lo material, yo te estoy hablando de lo espiritual. Que Dios sea lo primero en tu vida. Si eres tú el que de pronto en este corto estudio has detectado algunas cosas que te están marcando ahorita tu vida, que te están haciendo ruido, te invito a que te despiertes. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el espíritu es despertado, hay ánimo y se recupera la presencia de Dios. Hay que procurar que el espíritu de las personas sea despertado para que puedan identificar las necesidades y pueda haber un pronto ánimo para hacer lo que deben hacer en este plano territorial. Recuerda que solo se resuelve la insatisfacción despertando el espíritu. No se te olvide que son 3 pasos: oír su voz, obedecerle y tenerle temor reverente. Dios está en ti, te lo puedo asegurar si tú estás siguiendo estos 3 pasos. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día y por favor no vivas con un espíritu apagado, porque hay promesa para ti. Serás anillo de sellar en la diestra del Padre. Soy Elida García, Conferencias Cristianas para Damas desde la ciudad de Puebla. Que tengas un bendecido día, que Dios te bendiga, sé feliz.